Muchachos, muy buenas tardes. Espero que como siempre se encuentren bien ustedes, sus familias, que esta cuarentena sea un tiempo eh, de reencontrarnos con nuestra familia, de estar compartiendo con ellos, ayudando ojalá en casa muy activamente. Y pues nada, chicos, desearles a ustedes que estén sanos, que estén bien en medio de tanta vicisitud y que pues prontamente estemos de vuelta en el colegio trabajando y aprendiendo cosas e interactuando entre nosotros. Bueno chicos, ya con esta presentación damos, digamos, por terminado los temas del primer periodo. Vamos a ver entonces lo que son la tasa de crecimiento de plantas medicinales, aromáticas y condimentarias. Recuerden que esta clase está correspondiente a la guía número 4 y que espero chicos que sea de su agrado. Cuando estamos hablando de la tasa de crecimiento, estamos haciendo referencia principalmente al tiempo y a la cantidad de plantas que vamos a tener en nuestro cultivo. Obviamente recuerden que la idea es que usted pueda tener una idea perdón la redundancia, una idea de negocio y que puedan ustedes ser autosuficientes sabiendo pues que los conocimientos básicos pues para tener un cultivo de esta índole, de este tipo de plantas que en última se han dado ustedes cuenta que no son tan difíciles de tener. Cuando estamos hablando de tasas de crecimiento vamos a encontrar algo más o menos, información, perdón, más o menos como esta, en donde, por ejemplo, vamos a encontrar las cifras a nivel mundial que como ustedes pueden ver la producción, esa tasa de crecimiento que tenemos está dándose en el mercado mundial de especies que mueve aproximadamente 600 millones de dólares al año, que por ejemplo en el mercado de hierbas frescas, cilantro, toronjil, etcétera, menta, llega aproximadamente a los 2.000 millones de dólares al año. Este es en especias, es decir, las condimentarias. Y estas son las hierbas frescas, cilantro, perejil, menta, etc. En el ámbito colombiano, en el panorama de Colombia, tenemos 400 especies de plantas aromáticas y medicinales cuyo consumo nacional, es decir, lo que se mueve internamente, son aproximadamente 23 millones de dólares. ¿Cierto? Entonces, estas cantidades o estos valores que ustedes están reflejando, o estamos reflejando acá, literalmente van de la mano de la producción, es decir, de qué tan rápido y en qué tiempo van a crecer nuestras plantas. Y ya vamos a ver entonces de qué depende esa tasa de crecimiento. Las exportaciones para el año 2017 de este tipo de plantas crecieron en un 18% y las ventas al exterior sumaron aproximadamente, es decir, esas exportaciones sumaron aproximadamente 37,2 millones de dólares. Aquí vamos a ver, de alguna manera, insisto, teniendo esas tasas de crecimiento nos arrojan este tipo de resultados en donde tenemos, por ejemplo, las especies más comercializadas, la albahaca, el cebollín cebollino cebollino, la menta, el laurel, el orégano y el romero, siendo entonces las plantas que más se están comercializando y que las exportaciones de este tipo de plantas, por lo menos en Colombia, representan un 70% de las exportaciones que van a Estados Unidos. Es una cifra muy interesante. La producción de aromáticas en el país en toneladas, aquí vemos una proyección desde el 2012 al 2017, en donde, como ustedes pueden ver, arrancamos teniendo como referencia el 2012 en 8.163 toneladas y terminamos hasta hace 3 años con un promedio de
366 toneladas, obviamente con sus variaciones, ¿no? Este 2016 acá se cortó un poco, perdón, el crecimiento, sin embargo tuvo un repunte muy interesante al 2017. Entonces, le repito, este tipo o estas cifras que nos están mostrando acá, que como bien pueden ver, es dadas por ProColombia y el Ministerio de Agricultura, dan unas cifras muy alentadoras, muy buenos números con respecto a la exportación, ¿cierto? Es decir, amarrar esto a la producción de este tipo de plantas. Pero miremos entonces de qué depende que usted en su cultivo, de qué depende que su cultivo tenga una muy buena producción. Pues depende de un buen abono del terreno, es decir, que su terreno esté bien abonado, ¿cierto? Que tenga los nutrientes necesarios para el crecimiento de este tipo de plantas. Vamos a tener luego las condiciones medioambientales ideales. Recuerden que estas plantas requieren de un piso térmico específico. Hay unas que son de clima caliente, entonces en clima caliente se van a producir, otras se van a producir en clima frío, etcétera. Pero esas condiciones medioambientales, recuerden que también es no solamente la temperatura, es la cantidad de luz por día, es la temperatura. El riego que usted le vaya a dar obviamente también es importante en tener una buena tasa de crecimiento. Esto es importantísimo, el manejo de las plagas y las enfermedades que les estaba explicando yo en una de las clases pasadas de qué es una plaga y qué es una enfermedad. Recuerde que las plagas son principalmente animalitos que llegan a atacar nuestro cultivo y las enfermedades pues están dadas por virus, por bacterias que pueden ser nocivos pues para las plantas. Y obviamente pues también a la distancia de siembra que ustedes vayan a tener. Y aquí es donde vamos a hacer un poquito de énfasis acá. Estamos viendo una gráfica que es inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Que entre menos distancia tenga o usted haya sembrado las plantas a menos distancia, mayor producción va a tener. Repito, a menor distancia, mayor producción. Por consiguiente, a mayor distancia, menor producción. Menor distancia, mayor producción. Menor distancia, menor producción. ¿Listo? Entonces, lo que vemos entonces acá es, esta es la de surcos, acá está, muy bien, entonces volvamos acá, aquí vamos a ver entonces que si usted siembra una planta determinada, aromática medicinal, a 15 centímetros, aproximadamente por hectárea le va a dar una productividad de 5.160 kilogramos por hectárea, es decir, 5 toneladas largas. Si usted por hectárea siembra entre plantas a 30 centímetros, la producción se le baja a solamente 3.324 kilogramos por hectárea. Pero si usted siembra 45 a 45 centímetros, la productividad por hectárea es solamente de 1.489 kilogramos. Bueno, ahora, si nosotros extrapolamos o decimos, bueno, si la producción que yo tengo a 15, a 30 o a 45 centímetros es determinada, pues imagínese entonces la distancia entre surcos. Es decir, ya no estamos hablando de plantas, sino la distancia entre cama y cama, surco o surco, en donde usted tiene sus aromáticas. La distancia a 20 centímetros entre surcos, voy a tener una productividad por hectárea de aproximadamente 4.317 kilogramos por hectárea a 20 centímetros. A 40 centímetros
usted va a encontrar que la productividad le va a descender a 3.324 kilogramos por hectárea y a 60 centímetros entre surcos, la productividad de esa hectárea va a ser de solamente 2.331 kilogramos. Le repito, la productividad, como vimos anteriormente, volvamos acá, está dada principalmente por el buen manejo que usted le dé al suelo, que esté la planta en las condiciones medioambientales correctas, al riego, al agua que usted le dé, al manejo de las plagas y las enfermedades, pero también está muy ligada a la distancia de siembra, no solamente entre plantas, sino también a la distancia de siembra que usted va a determinar entre surcos. Recuerden que entre menos distancia tenga entre plantas, entre menos distancia tenga yo entre surcos, mayor va a ser la productividad en kilogramos por hectárea. Es lógico saber que entre menos espacio, entre menos distancia, entre menos espacio deje entre plantas, pues voy a tener una mayor cantidad de plantas presentes en una hectárea. Lo mismo es con los surcos. Entre más cerquita estén los surcos, mayor cantidad de surcos voy a tener, por consiguiente, mayor cantidad de plantas. Entonces, para que por favor, chicos, lo tengan muy, muy en cuenta. Con esto entonces damos por terminada rápidamente nuestra clase número 4, que daba cuenta de la tasa de crecimiento de nuestras plantas aromáticas, medicinales y condimentarias con las debidas medidas de bioseguridad, con las debidas medidas de manejo del cultivo que tengamos para con ellas, para tener una muy buena tasa de crecimiento, por consiguiente una muy buena producción. Chicos, les deseo lo mejor a ustedes, a sus familias. Bendiciones. Nos estamos hablando.